¿A dónde dejamos nuestros héroes? A Pablo y a Bernabé la semana pasada, ¿se acuerdan? ¿A dónde los dejamos? Alguien puede decir, lo dejamos en la Biblia, es verdad. Noten lo que dice el libro de los Hechos en los últimos versos del capítulo 13. Luego los judíos provocaron a las mujeres religiosas influyentes y a los líderes de la ciudad e incitaron a una turba contra Pablo y Bernabé y los echaron de la ciudad. Así que ellos se sacudieron el polvo de sus pies en señal de rechazo y se dirigieron a la ciudad de Iconio. Y los creyentes se llenaron de alegría y del Espíritu Santo. Y lo mismo sucedió en Iconio. Lo mismo sucedió en Iconio. Albert Einstein fue el genio físico del siglo pasado que nos dejó esta ecuación. ¿Se acuerdan de ella? Los que tomaron física en un momento dado, yo sé que dice I cos mc squared, energía es igual a la masa multiplicado por la velocidad cuadrada. Eso es. Si alguien me puede explicar eso después, me ayuda, ¿verdad? Porque yo no tengo la menor idea de lo que eso quiere decir, pero esto nos lo dejó Einstein y la teoría de la relatividad, cosas que hoy día entendemos mejor que en su tiempo cuando él estaba un poquito más avanzado que el resto del mundo. Pero Einstein en su sabiduría también dijo lo siguiente: la locura es repetir las mismas acciones una y otra vez y esperar un resultado diferente. Einstein definió la locura como repetir las mismas cosas, esperando un resultado diferente. Y yo creo que Einstein tenía mucha razón. Porque nosotros en el día de hoy podemos ver al ser humano repetir una y otra vez las mismas acciones erradas, cometer los mismos errores en sus decisiones, esperando que las cosas salgan diferentes. Y nosotros sabemos que no es así. Pero eso es tema para otro día. Pero me llama la atención que en el pasaje que nosotros leímos, la última frase que leímos, la cual son los primeros versos, las primeras palabras del capítulo 14, miren, pareciera que Pablo y Bernabé no conocían esta lección de la locura. Y ellos fueron a Iconio después de haber causado un alboroto en Antioquía e hicieron lo mismo que habían hecho en Antioquía. Y el resultado fue exactamente igual. Y alguien pudiera preguntarse, ¿estaban locos Pablo y Bernabé? En Antioquía de Pisidia se formó una turba en contra de ellos con planes nefarios, porque si tú quieres apedrear a alguien, no tienes buenos planes para ello, ¿verdad? Y ellos tuvieron que huir. Y a la ciudad que llegaron huyendo, que es Iconio, hicieron lo mismo. Y los resultados fueron los mismos. Miren, es como ese hombre que le duele el brazo y va al doctor, le dice, doctor, cuando hago así me duele. Y el doctor le dice, pues no hagas así. ¿Eran las acciones de Pablo y de Bernabé una locura? Parece así serlo. Ahora miren, si tienen su Biblia, vayan conmigo otra vez al versículo 52 del capítulo 13, porque ahí dice lo siguiente, se los voy a leer. Y los creyentes se llenaron de alegría y del Espíritu Santo. Y el capítulo 14, verso 1, donde vamos a leer ahora, y lo veíamos hace unos momentos atrás, dice, y lo mismo sucedió en Iconio. Y yo leo eso y yo me pregunto, pero ¿qué fue lo mismo que sucedió? Y quizás lo mismo que sucedió, quizás en sí son dos resultados opuestos.
pero esperados. ¿Será posible que lo que parecía una locura era precisamente lo que Dios había planificado? ¿Será posible que por un lado el conflicto que es creado por la predicación y por otro lado que muchos fuesen salvos son dos resultados esperados? ¿Son lo mismo? Yo quiero leer los primeros 7 versos del capítulo 14 con ustedes para ver qué fue lo mismo que sucedió. Así que si usted tiene su Biblia o su teléfono, ábralo, préndalo, no sé cómo decir ya. Si no, lo voy a poner en la pantalla para que usted lo vea conmigo. Hechos capítulo 14, versos del 1 al 7. Y esta es la palabra de Dios. Y ella dice así: lo mismo sucedió en Iconio. Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga judía y predicaron con tanto poder que un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes. Sin embargo, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios y envenenaron la mente de los gentiles en contra de Pablo y de Bernabé. Pero los apóstoles se quedaron allí por mucho tiempo, predicando con valentía acerca de la gracia del Señor. Y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero al darles poder para hacer señales milagrosas y maravillas. Pero la gente de la ciudad estaba dividida en cuanto a su opinión sobre ellos. Algunos estaban al lado de los judíos y otros apoyaban a los apóstoles. Entonces una turba de judíos y de gentiles junto con sus líderes decidieron atacarlos y apedrearlos. Y cuando los apóstoles se enteraron, huyeron a la región de Licaonia, a las ciudades de Listra y Derbe y sus alrededores, y allí se escondieron por el miedo. ¿Cómo es que dice? ¿Y allí qué? Predicaron la buena noticia. La vez pasada dejamos a Pablo y a Bernabé en Antioquía de Pisidia. Y vimos cómo la predicación de Pablo en la sinagoga fue el instrumento que Dios usó para salvar a muchos judíos y muchos gentiles. También notamos la triste realidad de que el ser humano rechaza el mensaje de salvación y elige perderse. Y eso es triste. También vimos que esta gente que había rechazado el mensaje, no solo lo rechazaron, sino que incitaron una turba en contra de Pablo y Bernabé, y ellos dos tuvieron que salir huyendo. Y se fueron a Iconio. Y en una señal que es bien judía, ellos se sacudieron el polvo de sus sandalias cuando salieron, ¿verdad? Es una señal de decir, hasta el polvo de este sitio me lo quito. Y pareciera que Pablo iba a hacer lo que dijo que iba a hacer. Pablo había dicho cuando tuve ese encontronazo con los judíos en la sinagoga, me voy a los gentiles. Pero parece que su amor por su pueblo y su amor por los perdidos era grande. Y Pablo, cuando llega a esta ciudad de Iconio, ¿qué hace? Va a la sinagoga a predicarle primero a los gentiles. Y allí sucede lo mismo. Le predica a los judíos de la sinagoga, aquellos gentiles que son convertidos al judaísmo y otros que han escuchado el mensaje. Y dice el pasaje, y allí sucedió lo mismo. Y yo quiero que usted me permita en el día de hoy sugerirle que lo mismo son dos cosas. Primero, el mensaje va a ser recibido y aceptado para la transformación de muchos a ser creyentes. Y segundo, también será rechazado rotundamente por otros. Parece ser que el mensaje del Evangelio siempre produce estas dos reacciones. Y el mensaje del Evangelio se está predicando hoy día aquí. Y va a producir
lo mismo. Y parece ser una locura que Pablo vuelva a predicar en las sinagogas viendo lo que ya ha sucedido, ¿verdad? Cada vez que lo ha hecho, algo ha sucedido. Y Pablo como que no ha aprendido la lección de Einstein. Miren, en Chipre él enfrentó a un mago y eso no fue mucho problema. Pero en Antioquía la gente se le rebeló y amenazaron con apedrearlos. Aquí va a tener que salir huyendo también. Y déjenme adelantarles que en la próxima ciudad donde ellos van, a Pablo lo van a apedrear y lo van a dejar por muerto. Parece ser que predicar el evangelio es una locura. Es más, miren, Pablo a sí mismo lo define. Escribiéndole luego a la iglesia en Corinto, muchos años después, Pablo dice esto: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles ¿qué? Locura. Pero para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Será que la predicación del evangelio es una locura? ¿Será que sea algo ridículo, como dice la Nueva Traducción Viviente? Pues miren, pareciera que sí. Pero el pasaje que nosotros leímos nos dice otras cosas acerca de la predicación de esta locura. Y yo quisiera verlo con ustedes. Así que vuelvan conmigo al capítulo 14 y el verso 1 en adelante. Y vamos a verlo de nuevo. Porque miren lo primero que yo quiero que ustedes vean aquí. Dice el capítulo 14, verso 1. Lo mismo sucedió en Iconio. Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga judía y predicaron ¿con qué? Con tanto poder que muchos de los judíos y de los gentiles creyeron. Miren, el mensaje del evangelio parece ser una locura, pero al contrario es poder que transforma. Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, primero a los judíos y después a los gentiles. Y gracias a Dios que en ese grupo de gentiles estamos tú y yo. Y esta expresión que hay ahí en ese verso, un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes, parece ser algo tan inocente, tan simple. Pero entiendan que esa expresión, se hicieron creyentes, o creyeron, como dice la Reina Valera, miren, es una acción divina que no tiene comparación a nada más que el ser humano pueda lograr. Ser creyente es una acción divina espectacular, porque es Dios quien transforma al ser humano a ser un creyente. Tú no crees porque tú quieres, dice Pablo. Tú crees porque Dios se acerca a ti con una gracia que es irresistible, con un mensaje que te abre los ojos y tú dices: yo quiero eso que me están ofreciendo en el día de hoy. El mensaje del evangelio parece ser una locura, pero es poder de Dios que transforma la eternidad de aquel que cree. Esto no es nada simple. Pero también miren, el evangelio, el mensaje del evangelio parece ser una locura, pero al contrario, es gracia. Gracia de Dios para salvación. ¿Usted sabe lo que quiere decir gracia en el contexto bíblico? Gracia quiere decir que te dan algo que tú no mereces. Diferente a misericordia. Misericordia es no darte lo que te mereces. Gracia es ofrecerte algo que tú no te mereces. Y miren lo que dice el versículo 3 conmigo. El versículo 3 dice: pero los apóstoles se quedaron allí por mucho tiempo, predicando con valentía acerca de ¿qué? De la gracia del Señor. Gracia inmerecida. Gracia que tú no puedes comprar. Gracia que no es barata.
A ti no te cuesta, pero a Dios le costó su Hijo. A Jesús le costó despojarse de toda su autoridad, despojarse de quien Él era como Dios y encarnarse y limitar, si pudiéramos decir así, su divinidad, porque Él no dejó de ser Dios, pero lo limitó en un cuerpo humano para sufrir igual que tú y yo, para que le diera hambre, para que le diera sueño. ¿Para qué? Para morir en una cruz por ti y ofrecerte algo que tú no puedes conseguir a tu propio costo, a tu propio precio o con tu propio esfuerzo. Gracia de Dios para salvación. Y este mensaje parece ser locura también, pero al contrario es la verdad. Miren lo que dice la segunda mitad del versículo 3. Y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero. ¿Qué era este mensaje? Al darles poder a Pablo y a Bernabé para hacer señales milagrosas y hacer maravillas. Miren, nosotros vivimos en un mundo donde la verdad es relativa. ¿Ustedes saben lo que quiere decir eso? Aprendan, porque esto es bien importante. Una verdad relativa es una verdad que yo puedo creer lo que yo quiero y tú puedes creer lo que tú quieres, y no importa cuál de nosotros dos tenga la razón. Y aun si las dos verdades son completamente opuestas, siempre y cuando yo lo crea, y siempre y cuando yo lo crea con buenas intenciones, es verdad. Eso es verdad relativa. La verdad relativa la define el último que habló, el que más fuertemente habla, el que más de moda está. Lo define la cultura, lo define la sociedad, lo define los influencers, un término nuevo que sus muchachos están escuchando todos los días. Si usted no sabe lo que es un influencer, vaya y pregúntele a su hijo. Y qué grande que esa palabra que usan, y esto no está en el sermón, pero influencers están influenciando la vida de tus hijos. ¿Ustedes creen que con la verdad del evangelio? En un mundo, en una sociedad donde la verdad es relativa, Jesús dijo: yo soy la verdad y la vida. Yo soy el único que tiene el camino al Padre. Y por eso cuando Pablo y Bernabé predican esta verdad, Dios la afirma, Dios la acompaña con grandes señales. Y es algo que yo les he dicho ya y lo hemos visto en este libro, que las señales y los milagros en el libro de los Hechos afirman el mensaje, no afirman a quien lo está predicando. Afirman que lo que se está diciendo es la verdad. Porque hoy día la gente busca señales. Busca números, busca clics. ¿Cuántos clics? Dale like a mi página, no lo ven ustedes en YouTube. Dale like y dale a la campanita. Buscan seguidores en las redes, porque esas son las cosas que definen cuán verdadero y cuán exitoso es el mensaje de esa persona. Y eso se ha metido en la iglesia también. Hay predicadores que dicen: dale like a mi página. Dale like a mi página de YouTube, suscríbete, porque mientras más likes yo tenga, más poderoso es mi mensaje. Y eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia no habla de Facebook, por cierto, pero los principios bíblicos son eternos. Y cada vez que usted ve señales, aún en el ministerio de Jesús y en todos los ministerios de los apóstoles en la Biblia, las señales afirman el mensaje, no afirman al mensajero. Las señales apuntan hacia Dios, no apuntan hacia la persona que las está haciendo. Y quien recibe la gloria por estas señales no es Pablo y Bernabé. Es Dios quien recibe gloria, porque la gente cree. Así que el mensaje del evangelio puede que parezca una locura, pero es la verdad. Miren, el versículo 4 describe de nuevo la misma reacción dividida que ya hemos visto. Y yo digo, parece ser una locura, y es una locura. Escúchame bien, que alguien rechace el mensaje de salvación. Eso sí es una locura, ¿verdad que sí?
Y es una locura con consecuencias eternas. Pero ya lo hemos visto. Y lo seguiremos viendo en este libro y lo vamos a ver en el resto de la Biblia. Y usted lo ve en la historia. El ser humano decide rechazar el mensaje de salvación que se le ofrece. Yo espero que en el día de hoy, si Dios está tocando a la puerta de tu corazón, esa es una expresión que usamos los seres humanos porque Dios no toca, Dios derrumba la puerta. Pero eso es tema para otro día. Pero si tú sientes en el día de hoy que Dios te está dando la oportunidad, no rechaces el mensaje de salvación que Dios te ofrece. Y vimos que lo mismo que sucedió en Antioquía, sucede otra vez en Iconio. Y pareciera, mis queridos, que predicar el evangelio bajo esas circunstancias es una locura. Y yo diría, ¿sabe qué? Lo es. Predicar el evangelio es una locura. Pablo y Bernabé fueron echados de Antioquía, amenazados de muerte. Van a Iconio, hacen lo mismo, salen huyendo. Van a Listra y a Derbe, donde van a ir al final de este pasaje. Así que cuando yo les predique la semana que viene, ¿dónde dejamos nuestros héroes? Usted me va a decir, en Listra y en Derbe. Digan amén. ¿Y qué sucede ahí? Lo mismo. Pero le añaden la ñapa, si quisiéramos decirlo así, una expresión bien en dominicana, apedrean a Pablo y lo dejan por muerto. Y alguien pudiera haber pensado y dicho, oye, Pablo y Bernabé son los dos mejores recursos que nosotros tenemos. Son los mejorcitos. Vamos a decirles que no hagan eso ya más. Vamos a decirles que regresen a Jerusalén por un tiempo o a Antioquía de Siria, donde ellos salieron, hasta que las aguas bajen, hasta que los ánimos bajen un poquito, porque si los perdemos, nos vamos a quedar sin los dos mejores. Y fue eso lo que sucedió. Regresaron Pablo y Bernabé a Jerusalén o a Antioquía y dijeron, no podemos seguir. No. Siguieron a Listra, siguieron a Derbe. El capítulo 7 dice, y allí predicaron, el versículo 7, predicaron otra vez la buena noticia. Es una locura. Pero ¿saben qué, mis queridos? Es una locura de gracia. Es Dios ofreciendo gracia a través de personas que están dispuestos a hacer lo que pareciera una locura para que tú y yo escucháramos un mensaje de salvación. Una locura de gracia. ¿Y por qué? Miren, porque no entendemos cómo algo que es tan valioso a mí no me cueste nada. Usted no ha oído tanto ese refrán cuando tú le das algo a tu niño que le cueste, porque si le das, si no le cuesta, no va a apreciar las cosas. No hemos usado nosotros esa lección. Lo que no te cuesta nada a ti, lo que no importa cuánto, si lo pierdes o no, tú no le das valor. Y quizás por eso la gente rechaza esta locura del evangelio, porque no le cuesta nada, pero no saben lo que le cuesta eternamente y rechazan el mensaje, el anuncio, la buena noticia, y es una buena noticia, evangelio. ¿Saben por qué? Porque hay un acta en contra tuya. Porque Dios ya declaró que tú eres culpable. ¿Tú sabías eso? Porque la Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gracia de Dios. ¿O tú crees que eres bueno? ¿O tú crees que porque fuiste a la iglesia desde chiquito, tú estás bien? ¿O porque te bautizaron cuando era un bebé o te bautizaste aquí en esta iglesia después de adulto, que todo está bien? No. Si tu nombre no está en el libro de la vida, te vas a perder eternamente en un sitio que la Biblia describe como un sitio de angustia y de sufrimiento. Yo no quiero pasar la eternidad ahí. Así que entendamos que aunque parece ser una locura que algo tan valioso no me cueste, acuérdate, le costó la vida a Jesucristo.
Él pagó el precio que tú no podías pagar, que yo no podía pagar, y lo hizo para que tú tengas la oportunidad en el día de hoy de decir: yo quiero que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Pareciera una locura de gracia porque divide opiniones. Pareciera una locura de gracia porque es verdad absoluta en un mundo donde la verdad absoluta no existe. Y es una locura de gracia quizás porque lo rechazan, las rechazan o rechazan este mensaje. Y más personas rechazan que los que aceptan. Jesucristo dijo: ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos van por ahí a todo lo que da. Eso se lo añadí Dios. Se lo añadí Dios. Y Jesús dijo: estrecho, angosto es el camino que lleva a la vida eterna y pocos lo eligen. ¿Por cuál camino vas tú hoy? ¿Por cuál camino vas tú? Miren, si el éxito de la predicación del evangelio fuera por los likes o los seguidores en Instagram o Twitter o TikTok, fuera un fallo. Fuera un fallo. Pero lo glorioso del evangelio no es si a ti te gusta o no. Lo glorioso del evangelio no es si te cae bien que te digan que eres un pecador perdido, que necesitas aceptar a Jesucristo para tu salvación. Esa no es la popularidad del evangelio. El evangelio es la buena noticia de que hay un solo mediador entre Dios y el ser humano, y es Jesucristo encarnado, muriendo en una cruz por los pecados que tú no podías pagar. Y Dios en su soberanía usa este mensaje, esta predicación ridícula, esta predicación loca, y lo usa para que tú escuches el mensaje más importante que tú puedes escuchar y tomes la decisión de no rechazar la persona de Jesucristo. Es una locura de gracia. Miren, quizás nosotros leemos estas historias en el libro de los Hechos, tal y como son. ¿Son qué? Historias. Este libro de los Hechos es un bello recuento de los comienzos de la iglesia, desde Jerusalén hasta los confines del Imperio Romano de ese día. Son historias que hemos leído una y otra vez. Si usted ha estado tiempo en la iglesia y ha ido a nuestra escuela dominical o escuela bíblica, cuando chiquito usted escuchó muchas de estas historias. Se nos han enseñado. Conocemos los caracteres principales, ¿verdad? Es como si fuera una linda novela. Y mañana tú regresas a tus quehaceres diarios. Tú regresas a tu empleo. Tú regresas a enfrentar la vida con todas sus dificultades, con todos sus sinsabores. Mañana o quizás esta misma tarde, tú regresas a la realidad de la vida. Y aquí está el pastor hablándote de locuras. ¿De veras que lo que quiere el pastor es que yo hable a otros de Jesucristo? Cuando yo sé perfectamente bien que van a rechazar el mensaje que les predico. ¿Es eso lo que el pastor quiere? ¿De veras que el pastor quiere que yo modele a Jesucristo? Se lo modele a otros cuando yo sé perfectamente bien que muchos me van a criticar, que seré avergonzado, que se van a reír de mí. ¿El pastor quiere que yo hable de una locura? Así es. Recuérdate que lo que parece ser una locura es poder de Dios que transforma al ser humano. Lo que parece ser una locura es gracia de Dios para salvación. Lo que parece ser una locura es una verdad absoluta
de que hay un solo camino hacia la vida eterna y es a través de Jesucristo. Y es verdad que lo que parece ser una locura para el ser humano, de hecho, lo es. Pero es una locura de gracia. Gracia que Dios te ofrece. Y la pregunta, rara como va a sonar es, ¿estás suficientemente cuerdo para predicar y modelar esta locura? Are you crazy enough to proclaim and preach this madness? Yo te haría otra pregunta hoy. ¿Estás suficientemente cuerdo en el día de hoy para aceptar esta locura de gracia como la única respuesta a tu condición como pecador? Pablo estuvo dispuesto a predicarlo. Bernabé, Pedro, Juan, Timoteo, Felipe y cientos de creyentes en aquellos días y miles y millones de creyentes a través de la historia de la iglesia han estado dispuestos, han dicho, yo estoy suficientemente cuerdo para predicar y modelar la locura del evangelio, la locura de gracia que Dios ofrece al ser humano. ¿Estás tú dispuesto a que te tilden de loco? ¿Estás tú dispuesto a aceptar la gracia que Dios te ofrece? Yo quiero orar para terminar. Hoy, igual que la semana pasada, Dios ha hecho una oferta de gracia inmerecida. Y tú tienes que decidir. O aceptas y confiesas que Jesús es tu Señor y tu Salvador, o lo rechazas, entendiendo perfectamente bien cuáles son las consecuencias. No rechaces esta locura de gracia que Dios te ofrece hoy. Yo voy a orar. Le voy a pedir al Señor que nos dé fuerza, que aunque nos tilden de locos, nosotros vamos a seguir proclamando y modelando este mensaje. Y le voy a pedir a Dios que te dé fuerza y valentía. Si tú nunca has confesado a Cristo como tu Señor y Salvador, que lo hagas hoy. Que hoy sea el día que cambia tu eternidad. Vamos a orar. Eterno Dios, gracias gracias, Señor Jesús, por morir en la cruz por mis pecados. Nada que yo pudiera hacer iba a satisfacer tu justicia. Y por eso tú mandaste, oh Dios, a tu Hijo Jesús a morir en una cruz por mis pecados. Un hombre sin pecado, a darse en mi lugar para ofrecerme hoy una locura de gracia. Yo no lo entiendo, pero te doy gracias en el día de hoy. Y te ruego, Señor, que nos ayudes como iglesia a tener la valentía que tenían este hombre Pablo y este hombre Bernabé, de que amenazados de muerte, rechazados y aún al final del próximo capítulo apedreados, ellos tenían la locura de decir, yo sigo predicando este evangelio porque es poder de Dios para salvación. Señor, salva hoy como solo tú puedes salvar. Si hay alguien aquí, Señor, que está luchando con esta decisión, Espíritu Santo, levántalo de su silla y tráelo aquí al frente para que públicamente confiese que Jesús es su Señor
y su Salvador. Y nosotros podamos decir, como se dijo en Iconio, en Antioquía, en Listra, en Derbe, y muchos creyeron y fueron salvos. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.